Bendecido día a todos, que la gracia y el favor de nuestro Abacadosh, el Altísimo Dios, el Rey, nuestro eterno Dios de Israel, sea con cada uno de ustedes. En esta mañana continuamos con otra cápsula tomando el libro de Samuel que estamos mirando en estos días, ¿verdad? Con la continuidad que llevamos. Estamos en el capítulo 15. Nos habíamos quedado en la cápsula anterior, ¿verdad? En el verso 23, cuando el profeta Samuel le dice al rey Saúl que la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Eterno, Él te ha rechazado como rey. Habíamos visto hasta esa porción cómo el Todopoderoso rechazó a Saúl a causa de no haber obedecido una instrucción. Veamos qué dice el verso 24. Cuando Saúl recibe de parte del profeta Samuel este mensaje, ¿verdad? Él reconoce y él dice, he pecado. He pecado, admitió Saúl. Eso dice la Escritura. Podemos ver acá que él reconoce en ese momento que pecó. Pero mire lo que dice también. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato de Adonai y sus instrucciones. ¿Sí? A veces nosotros pensamos que no podemos tener pecado, que no tenemos pecado, que no cometemos pecado, que estamos bien delante del Todopoderoso. Pero resulta que cuando no obedecemos una instrucción de nuestro Padre Celestial, estamos quebrantando un mandato, porque primero es su voz. Tenemos que aprender a obedecer su voz. Y aquí había un quebrantamiento a un mandato del Todopoderoso, a su palabra, a su dabar, ¿verdad? Y esto hizo de que sea rechazado. Y mire la comparación tan grande que le hace, que era como pecado de adivinación, que era como pecado de idolatría, ¿verdad? Y Saúl reconoce, admite que pecó porque quebrantó el mandato, ¿verdad? Y las instrucciones, y dice, los soldados me intimidaron. Es tremendo. Vemos que Saúl siempre buscaba una excusa, siempre buscaba, ¿verdad?, en quién escudarse o a quién hacerle responsable de su irresponsabilidad. Aquí él dice, los soldados me intimidaron y les hice caso. Podemos ver qué falta de madurez del rey Saúl, porque él era el rey y quien gobernaba, quien daba la instrucción, quien era el que tenía que hacer cumplir la instrucción del Todopoderoso en los soldados. Pero él dice, los soldados me intimidaron. Una persona que está en autoridad tiene que ejercer autoridad conforme el Padre le da instrucciones que las haga. No puede dejarse de intimidar por otras personas, no puede dejarse intimidar por aquellos que le rodean, porque si se deja intimidar por aquellos que está a su lado y por esa razón quebranta los mandatos, el mandato o la palabra del Todopoderoso, está cometiendo pecado. Y Saúl le dice al profeta Samuel, pero te ruego que me perdones mi pecado. Que podemos ver una actitud infantil de Saúl, diciéndole al profeta que le perdone su pecado. El profeta no tenía nada que perdonarle, porque la instrucción no fue de hombre, la instrucción fue del Shaddai, del Todopoderoso. Y le dice Saúl que regrese con él para adorar a Yahvé. Usted se imagina, si ya él estaba desechado, ¿para qué quería ir a adorarlo? No dice, voy a pedirle perdón al Todopoderoso porque pequé, porque quebranté este mandato. No,
Él le dice, Saúl, perdóname, pero acompáñame que yo quiero adorar al Todopoderoso. ¿De qué servía una adoración de alguien que estaba en pecado y no lo reconocía delante de quien sí podía perdonarle su pecado? Saúl no fue delante del Padre Celestial para pedir perdón. Él iba a adorar, ¿verdad? Como diciendo, voy a cumplir delante de las personas para que me vean que estoy adorando. Lo que pueden estar haciendo muchas personas en este tiempo, cumpliendo con un trabajo, hablando espiritualmente, cumpliendo una asignación en algún lugar o en alguna posición que se encuentren ministerialmente, ¿verdad? Pueden estar ejerciendo la asignación que le entregaron, pero ¿qué tal si se encuentra desechado? ¿Qué tal que esté haciendo algo que el Padre Celestial ni siquiera lo va a recibir? Recordemos que a él no le podemos engañar. Saúl podía engañar a todo el pueblo, a los soldados, aparentando que estaba adorando, pero ya estaba desechado por el Todopoderoso. Hoy hay muchos que están en esa condición, ejerciendo sus cargos, ejerciendo sus asignaciones dentro de los ministerios, pero desechados por el Todopoderoso. Y Samuel le dice a Saúl, no voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Todopoderoso y él te ha rechazado como rey de Israel. Samuel le dice, no voy a regresar contigo porque ya estás rechazado. Es decir, tú sigues como rey, pero ya no tienes la aprobación del rey soberano, eterno. Ya no tienes la aprobación, el cuidado, la protección del Todopoderoso. Y Samuel dice que se dio la vuelta para irse. Cuando él se iba, da la vuelta para irse, Saúl le agarra del manto del profeta. Cuando agarra la punta del manto del profeta, se rasga. Se rasgó el manto. No creamos que eso fue una simple acción de fuerza. No. Aquí el Todopoderoso le estaba dando una señal profética para que Saúl entienda lo que estaba aconteciendo. Y el profeta se lo revela. El profeta le dice, hoy mismo, Yuhei Bajei, el Eterno, ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. Recordemos que David ya había sido ungido. Recordemos que el profeta Samuel ya había ungido a David, ¿verdad? Y aunque David no estaba todavía sentado en una silla de gobierno, recordemos que ya contaba con la aprobación, con la protección, ¿verdad? Del Todopoderoso. Y Samuel le dice a Saúl lo que había pasado con aquello que estaba mirando, que su manto se rasgó cuando Saúl tomó de la punta del manto del profeta. En otras palabras, no creas que se rasgó el manto por casualidad. No creas que esto aconteció por casualidad. No, 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 no. Lo que hoy aconteció es lo que es en lo espiritual ya se dio. Es lo que el Todopoderoso ya lo hizo. Él ha arrancado de tus manos el reino. Miren, qué tremendo. Como el Padre, aún de esa forma, le estaba hablando a Saúl para que entienda que lo que hizo no fue cualquier cosa. Y Saúl dice, perdón, Samuel dice, al ver esto y al darle el mensaje, Samuel dice, eh, en verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni se arrepiente, pues no es varón para que se arrepienta, ¿verdad? Tal como dice la Torá, la Escritura, en el libro de Números, capítulo 23, verso 19.
Veamos algo importante. Muchos toman este pasaje de la Escritura que está en la Torá y aún muchos que dicen que la Torá está abolida, que la Torá ya no se debe de leer Torá, ¿verdad? Cuando hemos venido hablando, ¿verdad? Mirando que la Torá son los 5 primeros libros de la Escritura. Aquí estamos viendo en el libro de Números cuando dice que el Todopoderoso no miente ni se arrepiente, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Muchos toman esta palabra solo a conveniencia. Cuando ellos dicen, yo tengo una promesa y a mí el Todopoderoso me dio esa promesa y Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Toman solamente a conveniencia lo que les conviene, pero entendamos algo hoy por la Escritura. A Saúl se le fue dicho esta palabra. ¿Y en qué condición estaba Saúl? En una condición de rebelión, de desobediencia. Es decir, que el profeta lo que le estaba diciendo es, lo que el Todopoderoso te ha dicho y te ha mostrado como señal profética, eso se va a cumplir. Él no es hombre para decir algo y para no cumplirlo. Veamos que también se cumple esta palabra cuando el Padre ha emitido un juicio, cuando el Padre ha dado una palabra de sentencia, porque solo creemos que es para que se cumplan nuestras promesas, promesas de bien. Pero recuerde, nosotros definimos, nosotros con nuestros actos somos los que vamos a hacer de que en nuestra vida llegue bendición o maldición, que nos vaya bien o que nos vaya mal. Saúl actuó equivocadamente y obvio, el padre le dijo que lo rechazó por desobediente, por no obedecer sus instrucciones. Cuando Samuel le dice esto, que el Todopoderoso no miente ni se arrepiente, que cuando Él da una palabra, esa palabra se cumple y también se lo dio, ¿verdad? De forma profética, con un acto profético, que se rasgó el manto del profeta. Saúl dice, he pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Aquí podemos ver algo. Quizás esto se dio con Saúl, pero quiero decirles hoy que se sigue dando en muchos que están desechados. Buscan solamente reconocimiento. Buscan o siguen en una posición en la cual se mantenían por mucho tiempo. Voy a poner un ejemplo, si es pastor, si es profeta, si es apóstol, si es evangelista, si es maestro, si es un servidor, si es un ministro, ¿verdad? Aunque sepa que el Todopoderoso lo ha desechado, aunque haya recibido palabra del Todopoderoso, prefiere aparentar. Porque eso era lo que estaba haciendo Saúl, aparentar. Le dijo a Samuel, apóyame. En otras palabras, voy a parafrasear. Apóyame, Samuel. Te pido que me sigas reconociendo ante el pueblo como rey. No digas nada, no digas que fui desechado. Eso es lo que le dice Saúl. Quería seguir viviendo de apariencias, como que nada había pasado. Y quería seguir siendo reconocido ante todo el pueblo, cuando el Todopoderoso ya había dado una palabra. Y le dice, regresa conmigo para adorar a Yahvé, tu Elohei. Esto que pidió Saúl, muchos todavía lo practican. Siguen adorando, estando desechados. Recordemos que adorar no es cantar. No, 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 no. Adorar es ofrecer un servicio también al Todopoderoso. Muchos están ofreciendo servicio. Muchos están ministrando, siendo desechados. Muchos están ministrando por apariencias. Muchos están ministrando solamente por ser reconocidos. Pero en sí, ellos saben cuándo el Todopoderoso
ya dejó de estar con ellos. Dice el verso 31, Samuel regresó con él y Saúl adoró al Todopoderoso. Veamos algo importante. Samuel, ¿verdad? Dice que regresa con él, porque recordemos que él había dicho, no voy a regresar contigo, pero acá dice que regresó. Pero yo quiero que note algo. Él no regresó a adorar con Saúl. Dice la escritura que regresó Samuel tras Saúl, pero el que adoró fue Saúl. No adoraron los dos. El profeta Samuel no se une a Saúl para adorar. ¿Sabe por qué? Porque el profeta ya fue advertido, ya conocía, ya se le dijo y también le entregó el mensaje a Saúl de que Saúl estaba desechado. En otras palabras, Samuel no pasó el tiempo. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso no escucha la oración, no escucha la adoración de los rebeldes, no escucha la adoración de aquellos que han sido desechados. ¿Y por qué fue desechado? Porque nunca se arrepintió ante el Todopoderoso. Porque Saúl pecó, pero nunca se arrepintió. Y miremos que Samuel no adoró con Saúl. El que adoró fue Saúl. Y Samuel fue a causa de un propósito. Y le voy a decir lo que dice el verso 32. Luego dijo Samuel, tráiganme a Agag, rey de Amalec. Recordemos que Saúl había llevado vivo a Agag, el rey de Amalec, y se encontraba en medio de ellos. El profeta fue, pero a cumplir la misión que no cumplió Saúl. El profeta dice, tráiganme a Agag, rey de Amalec. Agag se le acerca al profeta. Dice, se le acercó muy confiado, pues pensaba dentro de sí, sin duda, que el trago amargo de la muerte ya pasó. Esto fue lo que dijo entre sí Agag. Ya pasó la muerte, ya no hay nada, ya todo está en paz. Yo quiero decirles algo en esta hora. Así están muchos. Muchos pensando que el trago amargo de la muerte ya pasó. Muchos creyendo que el Todopoderoso se ha olvidado de su palabra, de la instrucción que Él dio. El Todopoderoso, Él se acuerda de todo. Agag creía que ya no iba a morir porque Saúl le perdonó la vida y ya acabó la batalla. Ya no estaban en batalla. Agag dijo, ya hice alianza con Saúl. Estamos bien, estamos en paz, ya pasó el trago amargo. Muchos piensan que el Todopoderoso se ha olvidado de lo que Él envió a hablar. Muchos piensan que el Todopoderoso se olvidó de las instrucciones que Él entregó. Piensan que el trago amargo de la muerte ya pasó. Y están confiados, como estaba confiado Agag, el rey amalecita, diciendo, el trago amargo de la muerte ya pasó. No nos confiemos, porque el Shaddai, el Todopoderoso, Él no miente, como dice la Escritura. Lo que Él dijo se cumplirá. Agag llega confiado ante el profeta Samuel y el profeta Samuel le dice, ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos, también sin su hijo se quedará tu madre. Y allí en Gilgal, en presencia de Yahvé, Samuel descuartizó a Agag. ¿Usted se ha puesto a pensar con qué descuartizó el profeta Samuel al rey amalequita? ¿Qué sentencia tan fuerte le entregó el profeta Samuel? Pero en este tiempo pensamos que el profeta es solo para dar palabras de contentamiento. ¿Sabe cuál es la espada del profeta? La palabra del Todopoderoso.
Quizás en este tiempo el profeta no tiene una espada, el profeta no tiene un arma, pero ¿sabe algo? La palabra de Yuhei Bajei, el eterno Elohei de Israel, es una espada de doble filo que mata, descuartiza, como dice la escritura, que hizo Samuel con el rey amalequita. Lo cortó en pedazos. Es decir, el profeta hizo lo que no hizo Saúl. El profeta terminó con el amalequita. El profeta dio una sentencia y le dijo, tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos. Yo quiero decirles algo. Y lo llevó, ¿verdad? No literal, con una espada, no. Pero las palabras son golpe de espada. Hay mucha gente que con la murmuración, la calumnia, la lisonjera, ha matado a tanta gente. Ha dividido ministerios, familias, la calumnia, la murmuración, el chisme. Esas palabras son golpe de espada, como la espada de Amalek que dejó a tantas mujeres sin hijos. El chisme, la murmuración, la calumnia dejó a muchas mujeres, a muchos sin ministerios. Hicieron que aborten esos ministerios. Hicieron que termine allí el proceso de gestación de los ministerios y dejaron sin hijos, dejaron sin el ministerio a causa de la lengua, a causa del chisme, a causa de la murmuración, porque hay palabras que son golpe de espada. Pero el profeta le dijo que así como con esa espada mató a mujeres y se quedaron esas mujeres sin hijos, él le dijo, tu madre también se quedará sin su hijo. Qué tremendo la sentencia que le dio el profeta Samuel. Y allí lo descuartizó. Lo que se siembra, se cosecha. Aquí, ¿verdad? Hubo una muerte literal. Pero yo quiero decirles algo en este día. Aquel que por las palabras, por las murmuraciones, las críticas, por las difamaciones, por las mentiras, palabras de mentira, sembraron división, también recibirán lo mismo. También les llegará lo mismo. Así también les llegará a aquellos que causaron daño, que hicieron daño dentro de los ministerios, que hicieron daño dentro de las familias, que hicieron daño dentro de los hermanos de la fe. Muchos, con sus palabras llenas de veneno mortal, que es el chisme, la murmuración, el pleito, dañaron, mataron a muchos, mataron ministerios, mataron relaciones, mataron familias. Sí, porque las dividieron, porque trajeron enemistad, pero lo que siembran, eso van a cosechar. Y dice el verso 34, luego regresó a Ramá, mientras que Saúl se fue a su casa en Gibea. El profeta regresa, cumplió lo que tenía que cumplir, entregó el mensaje a Saúl y terminó a Agag. Exterminó lo que Saúl no hizo, el profeta Samuel lo hizo. Y el profeta se regresa porque ya cumplió su misión. Esa es la labor del profeta. El profeta no socializa con las personas para quedarse más de lo que debe de quedarse. El profeta cumple su trabajo, su labor, lo que el Padre le encomienda y va nuevamente a su lugar. Eso hizo el profeta. Dice, se fue luego Samuel a Ramá y Saúl se fue a su casa. Cada uno a su casa, cada uno a lo suyo. El profeta no familiariza con nadie. El profeta tiene que cumplir su misión, lo que es encomendado, hacer lo que tiene que hacer
y volver a su casa, a cumplir sus labores ministeriales. Y dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. ¿Por qué? ¿Por qué es esto de que nunca más lo vio? ¿Sabe por qué? Porque ya el profeta no estaba con el rey. El rey ya no tenía dirección profética de Saúl. Porque el Padre Celestial, el Todopoderoso, el Shaddai, ya no daba instrucciones para Saúl a través del profeta Samuel. Por causa de que cuando envió instrucción, él no obedeció. Saúl se quedó sin su profeta. Así que nunca más volvió a verlo. Mire qué tremendo. ¿Y por qué será esto? Porque a Samuel le pareció. No, porque Samuel recibió instrucciones del Todopoderoso. Y debe de haberle dicho, no más. No voy a darte más palabra para Saúl. Ya no más, porque yo lo deseché. Y por eso Samuel nunca más vio a Saúl. Eso dice la Escritura. Pero, ¿sabe algo? Samuel lloraba a Saúl. Eso dice, que lloraba, ¿verdad? Lloraba. Y, y dice que Yahvé se dolió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Miremos algo importante. Al profeta le dolía. No crea que al profeta no le duele. Y qué doloroso es dar un mensaje como el que el profeta Samuel entregó a Saúl. Que alguien se ha quitado. Es doloroso, pero tiene que cumplir las instrucciones. El profeta tiene que cumplir las instrucciones. Y aquí, más adelante, vamos a ver en la próxima cápsula, que Samuel va a ungir después a David. Va a cumplir algo que ya fue hecho en los cielos, ¿verdad? Recordemos que ya el profeta Samuel le había dicho a Saúl que ya el Todopoderoso había tomado para que ocupe su lugar. Pero quizás no lo había hecho de forma presencial. Samuel todavía no había ido a ungir a David, pero en los cielos eso ya había acontecido. En los cielos, en la eternidad, el Todopoderoso ya lo había hecho. Ahora se iba a dar en la tierra, pero en la eternidad ya David estaba elegido por el Todopoderoso. Recuerde que la Escritura dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero decirle algo, que siempre habrá alguien quien nos reemplace. Que aprendamos a obedecer, que aprendamos a caminar en obediencia, porque el Todopoderoso, así como Él pone, así también Él quita. Así como Él da, Él también quita. Es mejor obedecer que hacer muchos actos de sacrificios. La obediencia está ante todo. Shalom, shalom a todos.